Bueno, pues estamos aquí en una nueva conferencia con Julián Inza, uno de los principales expertos en lo que es firma electrónica en España. Él es presidente de la empresa que veis ahí, de European Agency of Digital Trust, y en esta ocasión nos va a hablar de la criptografía postcuántica y EIDAS 2. ¿Qué tal, Julián? ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal, Daniel? Buenos días. Pues Pues nada, efectivamente, dos temas muy novedosos que uh-huh. realmente están poco conectados uno con otro, salvo por eso, porque son muy novedosos ambos. Pues lo de criptografía postcuántica me lo tendrás que explicar, pero desde luego el título es realmente llamativo. Todo tuyo y nos vemos al final. Muy bien, muchas gracias, Daniel. Bueno, pues os comento un poco. Mi nombre es Julián Inza, soy un veterano de estas guerras de la criptografía, de la firma electrónica. A lo largo del tiempo he colaborado con diferentes autoridades de certificación. Yo monté la primera autoridad de certificación de los notarios, que originalmente se llamó FESTE, aunque en la actualidad la autoridad de certificación de los notarios se llama ANCERT. También he sido director general de Camerfirma, otro prestador muy conocido que es el prestador de las cámaras de comercio. He ayudado a diferentes prestadores en diferentes sitios y ahora pues estoy ayudando a desarrollar European Agency of Digital Trust. Sabéis que este mundo de la firma electrónica es un mundo muy complejo y la verdad es que aquellos que decidáis acometer proyectos de firma electrónica, montar prestadores de servicios de confianza o encadenar diferentes piezas de Lego en lo que supone desplegar sistemas de comercio electrónico, de venta, de gestión administrativa, pues podéis pensar que en EATRAS hay algunos expertos que os pueden ayudar. La verdad que el mundo este de la firma electrónica es muy complejo. Yo con estas charlas que estoy dando intento aportar algo de sencillez y claridad, aunque eh, básicamente solamente va a servir para coger los grandes trazos de todo lo que es necesario conocer en el ámbito de la firma electrónica. Y en concreto, en la sesión de hoy voy a centrarme en dos temas. Uno que es la computación postcuántica. Es posible que hayáis escuchado hablar del término y para mí es como el descubrimiento de la pólvora en el arte de la guerra. Cuando se descubrió la pólvora, las primeras implementaciones de pólvora eran las espingardas, que para cargar aquello hacía falta un palito, echar la pólvora, ponerle una piedra dentro de la espingarda y aquello disparaba y unas veces disparaba y otras no. Pero el hecho de que se inventara la pólvora cambió el arte de la guerra y a lo largo de los años se tuvo que cambiar cómo se hacían las fortificaciones, cómo se hacían los fosos, cómo se estructuraban las ciudadelas para resistir los ataques cuando las partes en conflicto tenían ya a su disposición la pólvora y mecanismos de utilizarla como los cañones. Y eso, en el momento en el que se estaban utilizando las espingardas, tampoco parecía que fuera a ser tan radical el cambio. Y es algo parecido al el contexto en el que nos encontramos en la actualidad. Dejadme que os comente un par de cosillas sobre atrás. Básicamente lo único que quiero decir es que prestamos servicios de confianza digital, entre otros la emisión de certificados cualificados para entidades finales, para personas físicas y para personas jurídicas, pero además también ayudamos a otros prestadores de servicios de certificación. Tenemos servicios de outsourcing, tenemos acompañamiento jurídico, tecnológico, para la puesta en marcha de servicios y también para el despliegue de contextos en los cuales hace falta utilizar la firma electrónica o el sello electrónico. Quizá uno de los últimos y más relevantes haya sido el de la base de datos EPREL, que permita darse de alta en el sistema de gestión de las etiquetas energéticas, para lo cual hace falta un certificado de persona jurídica para sello electrónico. Bueno, simplemente recomendaros que si tenéis una necesidad, pues sepáis que tenemos un expertise en EATRAS, tanto jurídico como técnico, y lo que vamos a tratar en la primera mitad de esta ponencia es el tema de la computación postcuántica, que volviendo al caso de la pólvora es el descubrimiento de una tecnología de computación que va a poner en riesgo los sistemas criptográficos que se utilizan hoy en día en la banca y en Internet, los sistemas que se utilizan para la firma electrónica, para el intercambio de claves, para
el cifrado. La verdad es que son cambios que con el tiempo llegarán a ser muy importantes. A día de hoy, prácticamente toda la gestión que se realiza cuando se necesita seguridad en relación con la criptografía es uno de estos dos algoritmos, RSA o ECC. RSA viene de las iniciales de los criptógrafos que descubrieron este mecanismo de cifrado, son Rives, Shamir y Adelman. Y ECC viene de Elliptic Curve Cryptography, criptografía de curva elíptica, que es una tecnología diferente en cuanto a la manera de gestionar el concepto de clave pública y clave privada que están vinculados entre sí, con claves más robustas y más pequeñas, pero son dos tecnologías que cuando se descubrieron, pues se basaban en que la dificultad computacional con los ordenadores de la época y con los que ha habido a lo largo de los años de encontrar la clave privada a partir de la pública hacía que el problema fuera prácticamente intratable. No obstante, ha habido avances en los últimos años y ya habéis visto cómo, por ejemplo, el Centro Criptológico Nacional recomienda para el timestamp que se utilicen tamaños de clave para el certificado de 3072. Es decir, en determinados contextos, cuando lo que queremos conservar tiene que durar mucho tiempo, empezamos a no usar la criptografía RSA de 2048. La criptografía de 2048 bits. La criptografía ECC nos va a durar un poquito más. Los dos tamaños de clave más habituales son 256 y 384 bits. Y tiene pinta que tanto una como otra todavía nos van a durar unos cuantos años. Pero también es cierto que cuando aparecieron los primeros conceptos de computación con cuántica, conceptos en los que existe la filosofía de la superposición cuántica, es decir, que los bits, en este caso se llaman qubits, tienen todos los estados entre el 0 y el 1 y el resultado es un resultado estadísticamente significativo, aunque están afectados por ruido y todavía es una tecnología compleja, hace falta que los ordenadores cuánticos trabajen a temperaturas muy próximas al cero absoluto a la que se consiguen los superconductores. Bueno, pues a pesar de las dificultades que hoy en día la computación cuántica es más de un laboratorio de física que de una producción de factoría, sin embargo, pues los avances teóricos ya han conseguido inquietarnos. Estamos en la época de la espingarda, pero ya viendo cómo podrá ser la época de los cañones. En 1994, Peter Shor demostró que los algoritmos asimétricos, tanto RSA como ECC, podrían ser calculados, o sea, digamos, el reto que suponen estos algoritmos de clave pública es que la clave pública que está accesible como parte del mecanismo de comunicación, de intercambio de claves, de firma electrónica. Si tenemos la clave pública, Peter Shor demostró que se podría obtener la clave privada en un tiempo razonablemente corto. En el caso de la criptografía RSA, que luego veremos, está basado en dos números primos muy grandes, P y Q, que se multiplican entre sí. Su multiplicación es el número n, y ese número n, producto de dos primos muy grandes, está tanto en la clave pública como en la clave privada. De manera que si en un intercambio en el que se utiliza RSA tenemos la clave pública, tenemos n. Si tenemos n y somos capaces de facturar n y encontrar, por tanto, P y Q, eso quiere decir que estamos en disposición de obtener la clave privada y, por tanto, suplantar a quien tiene la potestad de la firma con ese tipo de sistemas. El algoritmo de Shor ahora mismo es uno de los retos más importantes que tenemos en relación con la criptografía y este es uno de los motivos por los cuales tenemos que ir pensando en la criptografía postcuántica, un tipo de criptografía que se puede realizar con ordenadores convencionales, pues también hay un tipo de criptografía cuántica para ser utilizada en los contextos de emisión. Por ejemplo, la criptografía cuántica en transmisión nos permite saber si una determinada transmisión ha sido escuchada, porque se modifican los estados por el hecho de escuchar, por el estado cuántico y por el cumplimiento
de la tecnología se afecta, el observador afecta al observado, porque estamos hablando de situaciones microscópicas. En este contexto, alguien que escuchara una transmisión realizada con computación cuántica estaría afectando a lo que escucha, cosa que en otras tecnologías no es así. Pero sin entrar en la transmisión cuántica o en la criptografía cuántica en el sentido de cifrar utilizando mecanismos cuánticos, de lo que se trata es de encontrar mecanismos que podríamos llamar de matemáticas convencionales, de computación convencional, que sea resistente al algoritmo de Shor. Más o menos se estima que tenemos 20 años de margen. 20 años hasta que pueda haber ordenadores cuánticos con un número suficiente de qubits como para poder descifrar los sistemas que hoy consideramos seguros hechos con criptografía RSA y ECC. Pero la verdad es que 20 años pasan volando y es conveniente tener un recambio para entonces. El algoritmo RSA es uno de los algoritmos que más tiempo llevan con nosotros, cerca ya de 40 años, desde sus primeras implementaciones. Parten, como hemos visto, de dos números P y Q. El producto de P y Q es el número n. Se hace una exponenciación con aritmética modular, de manera que cifrar es elevar al exponente de la clave de cifrado la operación que queremos cifrar. Y el descifrado es la misma operación, salvo que en vez de utilizar la clave de cifrado, se utiliza la clave de descifrado. La clave de cifrado, los exponentes de cifrado y de descifrado están vinculados entre sí por una referencia que es la indicación de que son relativamente primos. Son primos entre sí, es decir, no tienen divisores comunes y los únicos divisores son los propios valores y el 1. Este tipo de algoritmos son los que han sido la base de la mayor parte de los mecanismos de firma electrónica, de cifrado asimétrico, que se han utilizado pues, desde hace aproximadamente 40 años. Neil Koblitz e independientemente Victor Miller desarrollaron allá por 1980, mira, aquí tengo la fecha, 1985, un tipo de algoritmo basado en curvas elípticas donde también se utiliza aritmética modular, de manera que aquellos puntos relacionados con la geometría de la curva permiten ser considerados uno, el que forma la clave pública y otro, el que forma la clave privada. Y igualmente, con el reto de la obtención del logaritmo discreto, se sabe que la posibilidad de encontrar la clave pública a partir de la privada, de encontrar la clave privada a partir de la pública es un reto de tratamiento muy complejo y por lo tanto la posibilidad de ir probando claves, en el caso de la curva elíptica, significa que la mera prueba implica un esfuerzo muy grande de cómputo para no acertar, mientras que si la clave es correcta, la operación con curva elíptica funciona muy rápido. Parte de los elementos que se utilizan en la consideración de qué algoritmos son válidos para aprovecharlos en el ámbito de la criptografía, precisamente es la velocidad a la que se pueden aplicar cuando las claves son conocidas. Uno de los elementos importantes, por ejemplo, los que estéis aficionados al blockchain y al Bitcoin, sabéis que en este ámbito se utilizan diferentes algoritmos para la firma de las transacciones, se utilizan algoritmos de curva elíptica. En el caso de EATRAS, por ejemplo, tenemos jerarquías de certificación de curva elíptica, jerarquías de certificación de RSA, y en tamaños RSA ya tenemos tamaños de clave de 8192 porque no sabemos en qué momento concreto vamos a necesitar claves de ese tamaño. Ahora mismo el Centro Criptológico Nacional ya nos recomienda utilizar 2048 bits en muchos de los usos que hasta hace unos pocos años no constituían un problema. De manera que el hecho de poder utilizar este tipo de tecnologías, a día de hoy la criptografía de curva elíptica es diferenciador. Por ejemplo, en el desarrollo del pasaporte COVID, en el que las autoridades sanitarias emiten un instrumento con información acerca de la vacunación o del paso de la enfermedad de las personas a las que se refiere el pasaporte COVID, utilizan para firmar el pasaporte COVID certificados que están basados en criptografía de curva elíptica y seleccionaron ahí atrás porque realmente no hay tantos
prestadores en Europa que gestionen esta tecnología. Y fijaos, esta tecnología que hoy se considera moderna y resistente también se pone en riesgo con la computación cuántica. En los momentos actuales tenemos no solamente el algoritmo de Shor, que este afectaría a la criptografía de curva elíptica, sino también el algoritmo de Grover. El algoritmo de Grover afecta a la criptografía simétrica. La clave de cifrado y la de descifrado son iguales. El algoritmo de Grover, dentro de que supone una disminución de la robustez de las claves simétricas, todavía nos deja en un contexto donde la robustez es relativamente razonable. Lo que sucede con el algoritmo de Grover es que una clave, pongamos por caso, de 256 bits, tiene la robustez de una clave de 128 bits, digamos, precuántica. De modo que todavía con tamaños de clave razonablemente modestos dentro de lo que es el mundo de la criptografía simétrica, todavía se pueden aguantar unos cuantos años. O sea, eso quiere decir que el mayor reto en relación con la criptografía simétrica pues es robustecer las claves, hacer claves un poco más grandes, pero ahí no se nos tambalea el edificio de la criptografía. Pero en el ámbito de la clave pública, sí. Claro, estamos ahora en un momento en el que se anuncian ordenadores cuánticos de 256 qubits. Hace poco se presentaron los de 50, es decir, que en cosa de 5 años hemos pasado de 50 qubits a 250 qubits. IBM ya ha anunciado para el año que viene un computador de 1000 qubits, ya están trabajando en él. Es decir, no se sabe si será el año que viene o el siguiente, pero ya estamos en un momento en el cual estamos empezando a manejar tamaños en qubits relativamente grandes. Fijaos que la vulnerabilidad nace cuando el cuadrado del número de bits, o sea, cuando el número de bits de lo que tenemos que atacar, en este caso 2048, está entre ese valor y su cuadrado. Eso quiere decir que 2048 por 2048 sería el número máximo de qubits que necesitaríamos para una computación de este tipo. Pero claro, podemos hacer un mecanismo de aproximaciones sucesivas con ejecución del algoritmo en varios pasos. Un estudio reciente de los investigadores Elie Gusin y Nicolas Aguad de la Universidad de París han estimado, y aquí tenéis el enlace, han estimado que en 177 días, fijaos qué poco tiempo, en 177 días un ordenador cuántico de 13.436 bits podría encontrar la clave privada a partir de la pública. Y esto ya es algo que empieza a estar a nuestro alcance. Es decir, yo creo que para llegar a 13.000 qubits todavía necesitaremos como mínimo 5 años, seguramente 10. No sabemos si mientras tanto va a haber un gran avance que haga que la tecnología cuántica se pueda hacer, por ejemplo, a temperaturas más altas que el cero absoluto y por tanto simplifique la gestión de los laboratorios, pero desde luego es algo que nos tiene que preocupar. Y la verdad es que el entorno del uso de la criptografía es muy amplio. Aquí he representado dos contextos. Por un lado, el del CAFORUM, los certificados que se emiten para que los servidores web transmitan sus comunicaciones cifradas con el algoritmo, con el protocolo TLS, Trusted Layer Security. Quizá os suene más el SSL, es el nombre antiguo del protocolo, Secure Sockets Layer. Lo que pasa es que este protocolo ya no se usa porque se considera inseguro. Aquí tendremos el mundo de los servidores web y el marco donde se regula la relación entre las entidades emisoras de certificados y los navegadores es CAFORUM, que viene de CA, Certification Authority, y la B de Browser es la asociación, la entidad sin ánimo de lucro, donde se ponen en común las preocupaciones de los prestadores de servicios de certificación y de los browsers para conseguir un entorno cada vez más seguro. Y este otro bloque que he llamado eIDAS es el de los prestadores que emiten certificados cualificados. Son certificados de persona física, certificados de persona jurídica. También hay en este contexto certificados de sitio web que se denominan QUAC, es decir, que hay algunos puntos de conexión en que en el mundo eIDAS conecta con el mundo del CAFORUM, pero la verdad es que si os fijáis, estos certificados cualificados son los que se utilizan para todas las relaciones que tenemos con las administraciones públicas.
aunque hay otros mecanismos como el sistema de clave, pero digamos es el plan B. El que tiene un certificado prefiere utilizar un certificado. Claro, en este contexto en el que estamos, hay diferentes organismos de investigación, especialmente es del NIST, el Instituto Nacional de Estándares y Tecnología de Estados Unidos, que sabéis que hace unos años hizo un concurso para elegir el algoritmo que sustituiría al DES. Os sonará que el DES es el Digital Encryption Standard, el estándar de cifrado digital. Tiene un tamaño de clave de 56 bits y está compuesto por 8 octetos, de manera que se utilizan 7 bits de cada octeto y hay uno de información de paridad, de manera que hay 56 bits que son los que permiten cifrar con el algoritmo DES. Aún a día de hoy se sigue utilizando el algoritmo DES y aún a día de hoy sigue siendo útil para algunos contextos, pero ya era necesario pensar en el sustituto del algoritmo DES. Y hace unos años el NIST hizo un concurso y a raíz de aquel concurso se eligió un algoritmo denominado RINDAEL, que es el que actualmente es el Data Encryption Standard utilizado, promocionado por el NIST y que estamos utilizando en todas partes, en todo el mundo. Y lo que ha hecho ahora el NIST es un proceso parecido. Ha hecho un concurso, a ese concurso se han presentado un montón de algoritmos de criptografía de clave pública. Hay varios enfoques en el ámbito de la criptografía. Por un lado tenemos el Public Key Encryption y por otro tenemos el el intercambio de claves, Key Exchange, en la gestión del intercambio de claves que se identifique con las líneas KEM, de manera que al final tendríamos el cifrado, la firma electrónica y el intercambio de claves como los retos que tenemos que poder resolver con la criptografía de clave pública, como lo hemos hecho en el pasado con los algoritmos que os he comentado. Este proceso ya se ha realizado a partir del año 2012, que fue el año en el que se empezó la gente a preocupar de qué sustituiría a los sistemas de cifrado que tenemos en la actualidad. Y aquí tenéis un pequeño resumen de cuál es el estado que tenemos. Aquí, ahora entraré un poquitín en detalle de este proceso. Dentro del NIST, el proceso, como os he indicado, empezó en el 1212, en el 2012. En el 2016 ya hubo una colaboración entre la National Security Agency y el Laboratorio de Estándares de Estados Unidos. Y a partir de ese momento, del 2016, se lanza el concurso, la apertura de la participación para que investigadores del ámbito de la criptografía de todo el mundo fueran proponiendo estos estándares para su análisis. Estos estándares se proponen y luego los distintos participantes defienden sus algoritmos y atacan los algoritmos de los demás. Dicen pues si tienen vulnerabilidades, si son susceptibles de ataques de fuerza bruta. En fin, la verdad es que el ingenio que desarrollan los criptógrafos en este tipo de concursos pues es verdaderamente notable. En 2017 se cerró la presentación de candidaturas. Ahora para la fase 4 se está hablando de que es posible que haya una nueva apertura de candidaturas. Hablo de la fase 4 porque en todos estos años ya se han desarrollado 3 fases en el proceso de selección de los algoritmos. No es el NIST el único organismo de estandarización que está fijándose en la manera de estandarizar esto, pero en todo el mundo todo el mundo que se dedica a la criptografía está muy pendiente del NIST. De hecho, otro de los organismos importantes en estandarización, que es ETSI, ha publicado varios documentos de algoritmos que serán valiosos de cara a la computación postcuántica, indicando sus propiedades, pero la idea que tiene el propio ETSI es que va a esperar para hacer sus selecciones y estandarizar los formatos de firmas, de intercambio de claves, etcétera, a que finalice este proceso que ha desarrollado el NIST. A finales de 2019, anteayer, se anunciaron ya los 26 algoritmos que están siendo evaluados por los distintos participantes. Ya se definió cuáles eran los candidatos que pasaban a la tercera ronda. La que estamos ahora ya es la tercera ronda. Se espera que la tercera ronda
produzca resultados a finales de año, por lo menos los borradores de los estándares y las selecciones de los algoritmos que se van a utilizar para la computación postcuántica, y en el año, a principios del año que viene, ya después de este proceso tan largo que habrá durado pues 7 años en este proceso de selección de algoritmos, pues tendremos varios algoritmos. No va a ser un algoritmo como en el caso de Rindael, que finalmente se optó por elegir un solo algoritmo, sino que va a haber varios. Entonces, ahora mismo, en el momento en el que estamos, existen ya 5 finalistas para el intercambio de claves y 3 finalistas para la firma. Pero existen alternativas que no se han descartado. Y en este contexto tenemos también 5 alternativas de intercambio de claves y 3 alternativas de firma. Que aquí tenéis los nombres que les han dado sus promotores a la hora de presentarlo al concurso del NIST. La tecnología que se está utilizando en la mayor parte de los casos es una tecnología que en inglés se denomina lattice, que es un mecanismo de recubrimiento del plano. En la traducción se utilizan a veces los términos retículos o celosías, que son los términos utilizados por los criptógrafos en español. Y luego, dentro de los mecanismos basados en látices, en retículos, existen los retículos estructurados y los retículos no estructurados. Y son 2 tecnologías diferentes, aunque tienen un principio de funcionamiento similar. La verdad que no sé lo suficiente de criptografía para explicaros la diferencia del uso de retículos y de todos estos temas, pero sí que me preocupa el hecho de que ya los expertos, los criptógrafos, los que dedican su vida a investigar algoritmos, vulnerabilidades y trabajar con funciones, con integrales y todas estas cosas que yo ya no me acuerdo, pues lo que me tranquiliza es que gente que sabe mucho está haciendo los deberes, está seleccionando los mejores algoritmos por una serie de criterios que luego mencionaré. En el momento actual tenemos, dentro de los finalistas para Case Change, Kyber en NTRU, que es el problema NTRU, que tampoco sé qué es, el Saber, que se traduciría como sable, y luego dentro de las alternativas tendríamos el N de contextos. Dentro de los finalistas están un algoritmo clásico, que es el Classic MAC-LIS. Este finalista existe desde hace un montón de años, el algoritmo existe desde 1978. Tiene una propiedad que tiene claves públicas muy grandes, pero genera textos cifrados muy pequeños. Algunos de los algoritmos que no coinciden exactamente con el MAC-LIS, pero también tienen estas propiedades de claves grandes. Al final, las claves grandes pueden ser un problema a la hora de la implementación, porque los tamaños de certificados grandes al final tienen que abarcar los mecanismos de gestión de la clave y la información complementaria a la que se refiere al sujeto al que se expide el certificado, a la autoridad de certificación, etc. Dentro de los finalistas para firma tenemos a Dilithium y Falcon, que también están basadas en retículas estructuradas y utilizan tecnologías de firma diferentes. Una de ellas es el estilo Fayez-Shamir, que esto también lo sabrán los criptógrafos, y lo que sí ya es algo que estoy más familiarizado, en el sistema de Falcon se calcula el hash del documento y luego se firma, que eso es más parecido a lo que tenemos ahora. Es, desde mi punto de vista, de lo que yo preferiría, sin ser un experto matemático respecto a todo lo que se está cociendo aquí, aquello que sea más parecido a lo que conocemos haría que nos sintiéramos más cómodos. Pero bueno, estamos pasando de la pólvora de las espingardas a la pólvora de los camiones, de los cañones, y en ese contexto, pues los que más sepan de eso serán los que nos guiarán a los demás. Aquí tenemos también el PICNIC, basado en pruebas de conocimiento cero y cifrado en bloque. Este es el ámbito de las pruebas de conocimiento cero, es algo que también ha despertado muchísimo interés en el ámbito de la criptografía. Hay verdaderos
retos matemáticos, verdaderos casos de uso reales en que se pasan, por ejemplo, en conocimiento cero. Una prueba clásica de conocimiento cero es cómo demuestro yo que soy mayor de edad sin enseñar mi DNI, sin tener que decir cuándo nací, sin tener que revelar información sobre mí, y la verdad que esos retos pues, son muy interesantes. Dentro de lo que es el proceso de identificación de la computación postcuántica, al final habrá que tomar una decisión, se elegirá probablemente un candidato final a implementar en la implementación, en la estandarización, uno principal y uno alternativo. Es muy probable que sigan las investigaciones sobre todos estos algoritmos aún después de que se tome la decisión, porque no creo que esto sea un tema acabado, pero lo que sí será cierto es que una vez que tengamos una estandarización de lo que es el algoritmo utilizado para la criptografía, vendrá la estandarización del resto de pasos, de cómo se hacen las firmas, cómo se reflejan las firmas en documentos que se puedan difundir, como hoy haríamos con una firma en PDF, cómo se reflejan los certificados, cómo se distribuyen los certificados. En caso de que tengamos que pensar en dispositivos criptográficos, cómo se implementan los dispositivos criptográficos que luego han de llevar esas funciones criptográficas a la realidad. Es decir, habrá tarjetas chip, habrá tokens. Ese tipo de respuestas pues nacen de las preguntas de la industria. Todavía estamos en la fase de los matemáticos que están en un análisis fundamentalmente académico, pero en un momento dado hay que pasar a la industria. Pues las decisiones se van a basar en los niveles de seguridad ofrecidos. Que los sistemas pueden tener más seguridad en función del tamaño de las claves. Aquí no sabemos exactamente qué elementos. Puede ser que los sistemas de rejilla pues, que tengan varias claves, y puede depender del número de claves utilizadas, del tamaño de las claves utilizadas. Otro es la confianza en la prueba de seguridad. Esta confianza significa que quienes defienden el algoritmo demuestran su robustez y quienes lo atacan intentan ver que no es tan seguro como el suyo propio, porque aquí los distintos criptógrafos están defendiendo su algoritmo y atacando a los de los demás. Hay que ver también cómo se resisten a los ataques y hay que ver también cuál es la complejidad de implementación. A nivel clásico, llamaríamos clásico la computación convencional, y a nivel cuántico, cuál sería la atacabilidad utilizando computación cuántica de este tipo de algoritmos. Otro de los datos importantes será el rendimiento. ¿A qué velocidad se realizan las firmas? ¿A qué velocidad se generan las claves? ¿A qué velocidad se cifra y se descifra? ¿Vale? Y aquí, desde ese punto de vista, las pruebas de velocidad, los benchmarks, tanto en hardware como en software, van a ser muy significativos. Yo creo que el hardware todavía puede tardar, porque primero habrá que implementar los algoritmos, pero al final, claro, habrá que tener un mecanismo que soporte en el hardware los algoritmos. Tiene que valorarse en la decisión las características del algoritmo. Uno de los temas que está empezando a resultar un freno para algunos es la definición de la propiedad intelectual. Al final, un algoritmo se puede patentar, esa patente genera unos derechos de royalty para los utilizadores. Y aunque es cierto que cuando se desarrolla un proceso como el actual para definir estándares, se pide a los certificantes, a los participantes, que hagan una cesión de propiedad intelectual bajo mecanismos de royalties que no sean abusivos. Este concepto abusivo es jurídicamente indeterminado, pero el término que se utiliza en el ámbito de los desarrollos de estándares es RAN, Reasonable and Non-Discriminatory. Sistemas que, aunque haya que pagar algo, sean razonables y no discriminatorios. Luego hay también ciertos retos de que pueda haber fallos, de que pueda haber ruido que afecte. Los canales laterales son mecanismos que se han descubierto, por ejemplo, en el ámbito de RSA, de que si quien genera las claves PIQ que hemos comentado antes para luego generar las claves RSA lo hace con determinadas técnicas, entonces la descifrabilidad mediante esos conceptos, las reglas que definen los canales subliminales con los que se han calculado las claves, hacen que la extracción de la clave privada a partir de la pública sea más sencilla. Por tanto, desde que se descubrió que eso se podía hacer,
la preocupación de que pudiera haber canales laterales se ha extendido a otras tecnologías de computación y en este caso de cifrado. También va a ser importante la simplicidad. Aquí se habla de la claridad de la documentación, pero la simplicidad como concepto. Todas estas cosas son muy difíciles de explicar, son muy difíciles de entender para los que no estamos en la pomada de las matemáticas asociadas a la criptografía. Y finalmente, hay, en mi opinión, puede ser de lo que más influya, las discusiones que se producen en los intercambios. Ahora se acaba de producir hace poco un workshop, me parece que fue en marzo. Hay previsto un nuevo workshop en octubre, que posiblemente ya será de los últimos. Hay unos foros de colaboración, el foro de PQC, y al final, pues los que saben de esto hablan allí. Y entonces uno dirá que este me parece más claro, este yo creo que se le puede atacar porque aún no sabemos cómo, pero apunta a que se podría hacer por aquí. Ese tipo de comentarios al final tendrán su influencia a la hora de seleccionar los algoritmos. Ya estamos, como os decía, en la tercera ronda, estamos ya acabando. Posiblemente se publique a finales de este año los borradores. Casi con certeza este taller, este workshop que se realice en otoño-invierno ya tendrá borradores para compartir entre los especialistas en el workshop, y posiblemente de los comentarios que salgan en ese workshop ya sobre esos trabajos, esos borradores, seguramente se publicará para comentario público a finales de este año o a primeros del que viene. Y se estima que en 2024 podría estar publicado el conjunto de estándares recomendados, a partir de los cuales todavía hay que hacer los estándares del cifrado, de la firma, del intercambio de claves. O sea, esto solamente es para el algoritmo. O sea, que todavía estamos un poquito lejos de un uso industrial de este tipo de criptografías. Pensar que este proceso nació en el 2012, en conjunto se va a llevar 12 años y el trabajo de muchas mentes brillantes entre los criptógrafos de todo el mundo. Hay otros organismos de estandarización, el IEcubo también está desarrollando algoritmos de criptografía postcuántica. En muchos casos son del tipo de lattice, ¿vale? de rejillas. El Internet Engineering Task Force también ya va estandarizando. La ventaja del IETF es que tiene un mecanismo de generación de estándares muy laxo, de manera que en cuanto tiene algo que ya se puede utilizar y que es práctico, lo publica. Después a veces se detectan fallos en lo que se ha publicado y se publica un nuevo estándar en el IETF diciendo este estándar hace que sea obsoleto aquel otro y corrige este asunto y este asunto. Entonces, el IETF es el que se utiliza en el mundo de Internet y va a ser muy interesante seguirle la pista a través del Internet Engineering Task Force. ETSI ya ha publicado varios informes. Es un contexto de estandarización donde están trabajando expertos de todos los países europeos, en algunos casos incluso con mandato de la Comisión Europea. Por ejemplo, dentro de ETSI el mandato 460 fue el que definió todo el conjunto de normas que se han utilizado para los estándares de emisión de certificados, de firma electrónica, de uso de distintos algoritmos, la selección de algoritmos en función de los tamaños de las claves. En fin, hay un montón de documentación publicada por ETSI, entre otras cosas la información que define cómo se puede auditar a un prestador de servicios de certificación. Y luego dentro de ISO, pues también estas son las normas ISO que finalmente es un proceso que puede ser relativamente largo, seguramente es de los más largos porque hay muchos intervinientes y aunque últimamente se están haciendo desarrollos de estándares rápidos, pero todavía este proceso es muy largo porque participan los países, hay los representantes de cada país, el convenor, el editor, en fin. Lleva mucho trabajo de sacar un estándar en ISO, pero la ventaja de los estándares ISO es que tienen un nivel de reconocimiento muy alto, muy alto. Y ya con esto concluiríamos lo que tiene que ver con la computación postcuántica. ¿Cuál es la conclusión? Pues que estamos a un año de resolver el puzzle.
Seguramente por estas fechas del año que viene ya tendremos los drafts publicados y en un poquito más esos drafts van a ser los documentos finales. Todavía nos queda trabajo por delante, tenemos que convertir algoritmos matemáticos en una solución industrial y eso todavía nos va a llevar un tiempo. De modo que seguramente hasta el año que viene no tendremos las noticias más actualizadas en relación con la computación postcuántica. Qué casualidad, porque el año que viene es también cuando se van a producir las informaciones más frescas respecto al desarrollo del EIDAS 2. Y aquí viene el segundo bloque de la charla al que me voy a referir ahora. Aunque dentro del EIDAS 2 hay varios aspectos a tratar, me voy a centrar especialmente en la wallet de identidad, que es uno de los aspectos más revolucionarios del EIDAS 2. Hay temas, desde luego, muy interesantes en el EIDAS 2. Por ejemplo, uno de los elementos que se dice, lo que hay ahora es un borrador. Aquí tenéis toda la documentación publicada. Esto se publicó el 3 de junio del 2021, es decir que la semana que viene cumpliremos un año desde que se publicaron estas normas. Hay dos análisis de impacto, dos normas que modifican el reglamento. Por un lado, la regulación en sí, que ahora tiene un código, el 281, y luego el anexo, que también es regulación y que también tiene aspectos de articulado que se van a tener que tener en cuenta. La verdad que la Unión Europea ha publicado bastante información. Algunas de las conclusiones es que, por ejemplo, el EIDAS 1 no ha surtido los efectos que se esperaba en relación con la gestión de identidad. En el EIDAS 1 había una sección de gestión de identidad que prácticamente lo que se planteaba es el desarrollo de un mecanismo de reconocimiento mutuo mediante el cual los países decidían cuál era el sistema de gestión de identidad que se generalizaba en cada país, lo comunicaban a la Comisión Europea. La Comisión Europea tenía un mecanismo de reparto de la información hacia los otros países miembros. Los otros países miembros podían pedir información del sistema de identidad propuesto y finalmente, cuando ya se había producido ese análisis, se producía la fase primera de la notificación, que era, digamos, la distribución. Y un año después de publicado el interés en la Comisión Europea, a partir de ese momento, el reconocimiento de ese sistema de gestión de identidad era de obligado reconocimiento en todos los países miembros, en concreto en las aplicaciones de administración electrónica. Por ejemplo, en España se encontró en el 2018, a finales, creo que fue en octubre, con que el DNI electrónico ya había pasado a esa fase de reconocimiento obligatorio. Por lo tanto, desde el 2018 los españoles deberían poder hacer uso de su DNI electrónico para poder acceder a las operaciones de administración electrónica de cualquier otro país, por ejemplo, para inscribirse en una universidad. En fin, hay una serie de casos de uso y la movilidad de los ciudadanos europeos implicaba que pudieran hacer las gestiones en los países a los que se dirigen a partir del sistema de gestión de identidad que se les ha proporcionado en su país de origen. Pero eso no ha funcionado. Tenéis que tener en cuenta que el EIDAS 1 se publicó en el 2014, estamos en el 2022, han pasado 8 años y todavía no... Hay países que no han comunicado un sistema de gestión de identidad. Algunos de los países tienen un sistema de gestión de identidad, la mayor parte basados en una tarjeta chip, Alemania, etcétera, pero otros países tienen un sistema que es completamente software. Por ejemplo, Italia ha definido un sistema que se llama SPID, Sistema Público de Identidad Digital, que es puramente online. Es un mecanismo que funciona con SAML y que una vez que tú te identificas con tu usuario password, con tu proveedor de identidad, puedes ir enlazando con servicios de la administración pública y hacer las transacciones de administración pública que corresponden. La verdad es que se ha hecho un esfuerzo muy grande. España además fue de los países que más impulsaron aquel modelo. Muy rápidamente España fue de los primeros países en implantar el denominado nodo EIDAS, que era un nodo que permitía identificarse, por ejemplo, pedir la identificación, suponte, en Grecia. En Grecia se veía que tú eras español, entonces
el sitio al que tú te querías conectar conectaba con el nodo EIDAS griego, el nodo EIDAS griego conectaba con el nodo EIDAS español y el nodo EIDAS español te pedía los atributos de identificación que podían ser clave, por ejemplo, que es una de las cosas que se gestionan en el EIDAS, aunque no es el que está en el reconocimiento mutuo, o te podía pedir la identificación con DNI, que esto sí está en el reconocimiento mutuo, y a partir de esa identidad volver a Grecia y seguir con tu transacción, pero ya identificado con tu documento de identidad. Bueno, pues una de las razones por las que se quiere impulsar el sistema de gestión de identidad es porque no ha funcionado el modelo anterior de gestión de identidad. No ha funcionado como se esperaba. De ahí que la idea de cómo se va a desarrollar la wallet, pues es algo que va a tener muchísimo impacto. La wallet nace de unos conceptos que inicialmente eran de activistas, como por ejemplo en su día fue el PGP, Pretty Good Privacy. Pues lo mismo apareció un concepto que se llamó Self-Sovereign Identity, que yo lo traduzco como identidad Juan Palomo, yo me lo guiso, yo me lo como. Quizá el término más correcto sería identidad centrada en el usuario, en el cual el usuario es el que tiene el control de sus datos, decide a quién se los cede y decide que los deja de ceder. Entonces, esto es una de las grandes aportaciones de los nuevos sistemas y que estarán embebidos en la cartera. Hay algunas referencias en el EIDAS 2, por ejemplo, a SSA, también a DLT, Distributed Ledger Technology. En mi opinión son palabras elegidas porque están ya muy acuñadas, pero en algunos contextos son confusas. Por ejemplo, DLT se traduciría como Distributed Ledger Technology, pero una tecnología de tipo blockchain no es un ledger, no es un libro mayor de contabilidad, es un libro diario. Y la información de la blockchain está replicada en todos los nodos que tienen la blockchain. No es que unos trozos de la blockchain están en un sitio y otros en otro, que sería verdaderamente computación distribuida, sino que son la misma información de todos los bloques, están en un solo sitio todos y en otro sitio todos y en otro sitio todos. En cada sitio estará la blockchain completa. Por tanto, el término lógico para esa tecnología debería ser Replicated Journal Technology, tecnología de libro diario replicada. Bueno, pues ya está el término DLT y va a ser muy difícil sustraerse del término. Y de hecho, eso es una de las cosas que posiblemente en los debates que se hagan en el trílogo, que esto va a ser también a corto plazo. Pensaos que esto se publica en junio del año que viene, del año pasado. En junio del año que viene seguramente serán las elecciones europeas y esta normativa, este reglamento tiene que estar publicado antes de las elecciones. Y luego veremos, porque luego lo enfatizo, que existen 12 meses desde que se apruebe el nuevo reglamento hasta que esté desplegada la wallet, la nueva cartera. Eso, desde mi punto de vista, es incumplible, ¿vale? No sé cómo se logrará. Pero es cierto que se están dando algunos pasos y algunos de ellos son que, por ejemplo, recientemente se han producido unas convocatorias de proyectos pilotos. Se van a impulsar 3 proyectos pilotos multinacionales con intervención de varios países para desplegar casos de uso de wallets. Serán prototipos, no sabemos exactamente lo que será, pero seguramente la convocatoria se ha cerrado hace poco y seguramente en otoño ya se adjudicarán estos proyectos pilotos. Otro de los proyectos pilotos que están allí, que es simplemente financiar un sistema, el EBSI, el European Blockchain Service Infrastructure, que ya estaba en marcha, de hecho había sido sujeto a una financiación CEF Telecom, pues se le continúa dando apoyo y es muy relevante porque, por ejemplo, el caso de uso de los diplomas y certificados universitarios ya tiene un grado bastante alto de desarrollo y ya también hay prototipos de la wallet en entornos de EBSI. ¿Cómo se va a parecer la wallet EIDAS a la wallet EBSI? Todavía no está claro. Yo creo que no se va a parecer mucho porque la wallet EBSI ha desarrollado protocolos propios de funcionamiento para el envío de información, para que el verificador de los testimonios pueda comprobar esos testimonios. Pero yo creo que por donde pueden ir los tiros del desarrollo de la futura wallet es haciéndolo compatible con lo que ya existe. Esto implicaría que
la wallet debería ser compatible con el Crypto Service Provider de Microsoft, el que hace que podamos utilizar los certificados en nuestros ordenadores a día de hoy, y con el sistema PKCS11, que es el que se utiliza, por ejemplo, con los productos Mozilla o el que se utiliza en los entornos de tipo Linux, ¿vale? Los interfaces PKCS11 permiten que las aplicaciones tengan acceso a las claves privadas gestionándolos en un contexto de seguridad. El equivalente en el mundo Windows pues sería el Cryptographic Service Provider, ¿vale? Lo que se ha llamado con frecuencia la CAPI o CAPICOM. Y ahora lo que el término que se está acuñando, porque también hay modificaciones en el estándar, es CNG, de CAPI Next Generation, respecto a cómo gestionar las claves privadas en los sistemas. ¿Qué pasa? Que todo lo que está funcionando hoy con navegadores se basa en el uso de la tecnología del PKCS11 y del CNG, de manera que las aplicaciones que accedemos a través de Internet y para lo cual necesitamos un browser, utilizan como mecanismos de identificación de alta seguridad esos sistemas. Por ejemplo, cuando utilizamos una autenticación TLS y una entidad financiera o de otro tipo le pide a nuestro navegador que nos pida el usuario y la password para que nuestro browser utilice un certificado de cliente y con esto se lleve a cabo una autenticación, para hacer esto necesitamos que el sistema de gestión de identidad tenga certificados y necesitamos que el sistema de gestión de identidad habilite el uso de esos certificados con las tecnologías que ya existen. Por tanto, para mí uno de los principales retos que vamos a tener es ver cómo en un año sacamos una wallet que no nos obligue a tirar a la basura todo lo que tenemos, porque nos podemos encontrar con que tiremos a la basura lo que tenemos y no tenemos realmente nada para sustituirlo. Pero lo más probable es que nos vayamos a encontrar con muchísimas tecnologías de wallet. Las wallet, muchas de ellas al principio serán compatibles porque es fácil que provengan del mismo código fuente. Se habla de que va a haber también este otoño una gran licitación de la Comisión Europea para que se desarrolle el prototipo de la wallet que se distribuirá como código fuente a todos los países miembros. Y a partir de aquí, cada país miembro tiene que desarrollar su versión, porque el que está obligado a sacar su wallet es cada país miembro, ¿vale? De manera que al principio todas las wallets posiblemente serán compatibles porque nacerán del mismo código fuente, pero después se irán especializando. Por ejemplo, hay países que no quieren compartir los datos que van a la blockchain asociada a la wallet con otros países y entonces obligarán a cualquier escritura en ese sistema de gestión replicado de información de journal se haga a nivel país. En ciertos contextos no querrán que participen en el sistema de gestión de la información las entidades privadas, porque las entidades privadas tienen unos intereses y las entidades públicas tienen otros. Luego, por tanto, es muy probable que en determinados contextos haya sistemas de registro para el sector público de un país, sistemas de registro para entidades privadas. O sea, es un contexto que va a generar muchas incertidumbres y que va a generar, de momento, fragmentación. Y luego, conforme se vayan asentando los estándares, pues y se vaya, sobre todo, lo más importante, generalizando la adopción por parte de los ciudadanos, y por esto es muy importante que la facilidad de uso con el que se desarrolle la wallet sea máxima. En función de esa facilidad de uso tendremos la adopción, ¿vale? Yo a lo largo de mi vida he participado en varias wallets. Participé en su día en la wallet del SET, el Security Transaction, y no se acabó por implementar. Trabajé en la wallet de MobilePay, un sistema de pagos con teléfono móvil, y al final tampoco se implementaron por ahí las cosas. Mi experiencia con el desarrollo y adopción de wallets de momento no es muy halagüeña. No sé lo que pasará esta vez, pero lo que sé de lo que ha pasado las otras veces es que el gran problema es la adopción. Bueno, pues entrando en algunos aspectos, la verdad que el reglamento AIDAS 2, el texto y el enlace aquí lo tenéis, pues es relativamente interesante. Una parte interesante es que se suprime el artículo 6. El artículo 6 es el que daba la cobertura a los sistemas notificados de identidad. Por tanto, van a desaparecer los sistemas notificados de identidad. Esto quizá
obligue a que desaparezcan los nodos EIDAS, pero yo creo que no, porque si se ha conseguido que los nodos EIDAS queden instalados en cada país y al final detrás de un nodo EIDAS haya una interfaz basada en SAML, eso es una tecnología muy aprovechable para que luego podamos colaborar también con el reconocimiento mutuo entre países. Pero fijaos, lo que quería enfatizar aquí es que cada Estado miembro emitirá una cartera de identidad digital europea dentro de los 12 meses siguientes a la entrada en vigor del presente reglamento. Entra en algunos aspectos de qué tienen que tener las carteras, pero una de las cosas que tiene que hacer es permitir la autenticación, como veis que he puesto en negrita autenticarse, y tiene que permitir firmar por medio de firmas electrónicas cualificadas. Y las firmas electrónicas cualificadas son elementos que estaban en el eIDAS 1 y que persisten en el eIDAS 2. Y por lo tanto, los requisitos de las firmas electrónicas cualificadas, ¿cuáles son? Que sea una firma avanzada, que esté basado en un certificado cualificado y que esté basado en un dispositivo cualificado. El dispositivo cualificado, pues, requiere hardware. Entonces, estas wallets podrán tener, muchas de ellas serán esencialmente software y muchas de ellas se implementarán sobre teléfonos móviles, que es lo que estamos viendo en los prototipos, pero necesitamos hardware para proteger las claves privadas. El conjunto de servicios que se van a desplegar es muy alto. Los testimoniadores podrán ser cualificados y no cualificados. Los testimoniadores cualificados son los que superan las auditorías de gestión de este tipo de testimonios, pero no son la fuente del dato. Por ejemplo, si una universidad expide un título, la universidad podría emitir testimonios no cualificados, pero si la universidad colabora con un prestador cualificado, la universidad transfiere el conocimiento del dato al prestador y el prestador emite testimonios cualificados. Esto va a ser complejo al principio, pero aspiramos a que elimine muchos requisitos, por ejemplo, de apostillas de la Haya. Cuando necesitamos un reconocimiento mutuo o hay una ley que de manera expresa establece que un documento que surte efectos en un país tenga que surtir en otro, pues muchas veces no nos queda más remedio que hacer una traducción jurada, hacer una legalización del tipo de documento que no tiene los mismos requisitos en unos países y en otros. Obviamente, en el ámbito europeo eso está ya muy simplificado. Ahora, por ejemplo, en relación con los títulos, aunque los títulos es un entorno muy fragmentado, pero existe ya el complemento europeo al título, que el complemento europeo al título es un documento electrónico en 3 idiomas que recoge los datos principales del título y al final despliega los efectos del título. Entonces, si tú tienes un complemento al título, no necesitas hacer apostillas de la Haya y facilitas el reconocimiento mutuo. Las partes usuarias van a ser inicialmente las entidades públicas, pero podrán ser también las entidades financieras. Yo podré abrir una cuenta bancaria con mi wallet de identidad y con esta identidad robusta directamente, con lo cual muchos de los sistemas que estamos viendo en la actualidad de video onboarding hay que repensarlos, porque ese video onboarding pues, puede ser necesario. A lo mejor tenemos que digitalizar los documentos de identidad porque hoy es un requisito formal que tenemos a la hora de gestionar una alta en una entidad financiera por requisitos de una normativa internacional que se denomina Know Your Customer, conoce a tu cliente, dentro de la que es la normativa de prevención de blanqueo de capitales. De manera que todavía tenemos que ver cómo va encajando este nuevo sistema con otros que han ido saliendo, cómo encaja con la segunda directiva de pagos, cómo encaja con la futura directiva o el futuro reglamento de prevención de blanqueo de capitales. Las carteras se tienen que certificar, tienen que ser, al final tendrán que cumplir los requisitos de los dispositivos cualificados de creación de firma o también seguramente hablaremos de los dispositivos cualificados de gestión de identidad y además tienen que cumplir unos requisitos muy rigurosos respecto a la prevención de pérdidas de datos o la protección de datos personales. Por tanto, esta referencia expresa al reglamento, al RGPD, pues no es trivial. De hecho, una de las grandes aportaciones de estas tecnologías que ya se ve en los prototipos, en el prototipo de Alastria y en el prototipo de EPSI, es que lo que más ha preocupado a los diseñadores de estos prototipos es precisamente la protección de datos. Que haya la prestación del consentimiento, que haya minimización de los datos y no se pidan datos que no sean necesarios, que incluso de los datos que sean necesarios solamente se puedan aportar los imprescindibles. Por ejemplo, si yo voy a comprar tabaco a una máquina de tabaco,
pues lo único que le tengo que demostrar a la máquina de tabaco es que soy mayor de edad, pero no le tengo que dar mi nombre o mi fecha de nacimiento con el detalle de año, mes y día, ¿vale? Bueno, pues en este contexto, en el contexto de los documentos que os he indicado, se montó el grupo de expertos EIDAS en relación con el Toolbox. En uno de los documentos precisamente que se publicó el 3 de junio, era el que permitía definir que se crearía este grupo de expertos y que su misión era definir la arquitectura básica de la wallet. Aquí tenéis información del grupo de expertos en sí, aquí tenéis el enlace. Y es muy interesante entrar en las actas de las diferentes reuniones del grupo de expertos porque se ve qué documentación se ha ido aportando dentro de este proceso, desde los primeros borradores hasta que finalmente, con fecha de 22 de febrero de este año, del año 2022, se ha publicado el outline, el resumen de la arquitectura de la wallet, tal y como se prevé a partir de este grupo de expertos. Este grupo de expertos es un grupo de expertos en el que han participado los países miembros. Mientras tanto, se han producido unos grupos de estandarización en ETSI que también han estado trabajando sobre qué estándares de ETSI se podrían utilizar, de los que se desarrollaron para el EIDAS 1, cuáles de esos se podrían seguir utilizando en los nuevos requisitos del EIDAS 2. Y entre ellos, pues por ejemplo, cómo será la wallet. Hay un proceso de estandarización que se espera que publique un borrador en los próximos meses, no sé si antes del verano o después, porque ya empezaríamos a tener información de estandarización de cara a la wallet. Estamos yendo muy rápido dentro de los retos que esto supone porque, claro, si en un año desde que se apruebe la legislación tiene que estar desplegada la cartera, la estandarización se tiene que hacer muy rápido y no podemos hacer un mecanismo de aproximaciones sucesivas. Cuando se desarrolló la directiva de firma electrónica, los países miembros desarrollaron sus legislaciones nacionales y ya había un contexto. Cuando empezamos a desarrollar el reglamento EIDAS, muchos de los estándares que se desarrollaron para el contexto de la directiva ya existían y por lo tanto era una evolución. En muchos casos los estándares han sido una evolución. Ha habido una fase de complejidad porque los estándares se llamaban distinto, entonces tenías que tener en cuenta el viejo estándar que tenía un nombre y el nuevo estándar que tenía otro nombre, y dentro de los nuevos pues había una sistemática en la denominación de los estándares, pero la wallet, es que fijaos una curiosidad, en el reglamento EIDAS toda la gestión de identidad se ha remitido al mecanismo de reconocimiento mutuo. Y aunque los países hubieran podido definir sistemas de gestión de identidad, mecanismos de identificación y autenticación en su propio país, bajo la categoría de servicio cualificado, porque los países miembros tenían la potestad de definir a nivel nacional también tipos de servicios cualificados, pues no se ha hecho. Y tenemos la curiosa paradoja de que en España se determinó que el DNI electrónico tenía una funcionalidad de identificación y una funcionalidad de firma. De hecho, si os fijáis, el DNI tiene un certificado de autenticación que tiene en el key usage el bit activado de Digital Signature y tiene otro certificado para firma que tiene en el key usage el bit activado de Content Commitment, el que implica la firma electrónica. A veces lo veréis escrito como non-repudiation. Esa es la denominación antigua. Y esto es curioso porque ese campo, el campo key usage, uso de la clave, con estos bits, el Digital Signature que es de autenticación y el Content Commitment que es de firma, es algo que nos lo da la tecnología, aunque no esté en la ley. Entonces nos encontramos que aunque hay muchos prestadores de servicios de certificación, entre ellos EATRAS, que emiten certificados cualificados que tienen activado el bit de Content Commitment y por tanto son certificados cualificados que se utilizan para firma, pero también tienen activado el bit de autenticación, de Digital Signature, y por tanto se pueden utilizar para autenticación si el protocolo lo gestiona. Por ejemplo, cuando accedéis a una notificación de la agencia tributaria, aunque la agencia tributaria os dice que estáis firmando el proceso de aceptación de la notificación, lo que se está generando en realidad es un diálogo TLS, Trusted Layer Security, de manera que te pide tu certificado, pero para autenticación. La experiencia de usuario no cambia mucho del mecanismo anterior de cuando la agencia tributaria te hacía descargarte una aplicación en Java y se ejecutaba en el navegador.
La experiencia de usuario es muy parecida, la percepción de que estás haciendo una firma está allí, pero tecnológicamente es mucho más fácil implementar una autenticación TLS con certificados que tengan activo ese bit, ¿vale? Que otros mecanismos de autenticación. Entonces, nos hemos encontrado con que el reglamento de eIDAS no regula la identificación basada en certificados, pero la hemos estado usando simplemente porque la tecnología subyacente ya existía de antes, ¿vale? Entonces, esto de alguna manera significa que tenemos tecnologías que sería una pena que se perdieran porque ya están allí, no deberíamos perderlas, y otras que habrá que desarrollarlas a ser posible sin estropear lo que ya llevamos hecho. En este contexto, pues este documento es muy interesante de leer. Es muy interesante porque pinta prácticamente los roles de todos los intervinientes, las normativas en las que se basan, las funcionalidades de firma, de autenticación, la posibilidad de emitir testimonios, quiénes son los que tienen el dato de partida para emitir el testimonio, quiénes son los verificadores o comprobadores de la información o los terceros que confían cuando se presenta esa identificación. La verdad es que los diferentes roles de los intervinientes, los usuarios de la wallet, los emisores de la wallet, los proveedores de identificación de personas, las fuentes de confianza de información de registros, los mecanismos cualificados de testimonios, los no cualificados, los mecanismos que te proporcionan firma remota. La firma remota que en el reglamento eIDAS tenía 2 referencias en los considerandos y 2 párrafos en el artículo 2, perdón, en el anexo 2 que se refería a los dispositivos cualificados de creación de firma, con 2 considerandos y 2 párrafos en el anexo de los dispositivos cualificados, se ha acabado montando toda la infraestructura de firma remota que hoy es lo que verdaderamente está haciendo que se despliegue y que se adopten las firmas electrónicas cualificadas. ¿Quiénes son las fuentes auténticas? ¿Quiénes son las partes que confían? ¿Quiénes serán los organismos de certificación de la conformidad? Porque esto ya se ha ido desplegando para auditar a los prestadores de servicios de certificación y habrá que auditar lo que surja en el nuevo mecanismo. Los organismos de supervisión. En España, pues yo tengo pocas dudas de que seguirá siendo la SEDIA, la Secretaría de Estado de Digitalización y Inteligencia Artificial. Pero, por ejemplo, los proveedores de identidad, en España lo lógico sería que el principal proveedor de identidad fuera el DNI y que lo hiciera con certificados exactamente iguales que los que introduce en el DNI 4.0, con lo cual el DNI 5.0 muy probablemente sea una implementación en un entorno securizado con una wallet cualificada de los certificados cualificados de la Dirección General de la Policía y, por tanto, ese DNI 5.0 va a ser una wallet y va a ser un certificado de la policía en esa wallet. Al final, pues habrá fabricantes de dispositivos, de subsistemas, en fin, hay que hacer todo lo que ahora está en la página web del cuadro de mandos de la Unión Europea, la lista de dispositivos, la lista de laboratorios en donde se certifican los dispositivos, la lista de organismos de acreditación, la lista de organismos de evaluación que dan cuentas a los organismos de acreditación. No hay una lista expresa de organismos de supervisión, pero la debería haber. Están las listas de confianza, la Trusted Service List. Todo esto se tiene que crear también de cara al ámbito de las wallets y de lo que venga de la eIDAS 2. O sea, que queda mucho trabajo por hacer. Y aquí ya entramos un poco en lo que sería la descripción de las funcionalidades que tenemos dentro de la cartera. Tenemos la interfaz que nos permite hacer la firma electrónica, la que permite la autenticación mutua, o al menos la autenticación de una de las partes si no hace falta la autenticación de la otra, la posibilidad de emitir testimonios, attestation en inglés, cualificados o no cualificados, la posibilidad de pedir ese tipo de testimonios o bien a la fuente por parte del usuario o bien a un prestador que es el que suministra ese tipo de elementos. Hay un soporte criptográfico, hay un almacenamiento, no sabemos exactamente qué habrá que almacenar, pero es posible que ese almacenamiento junto con algo que se escribirá en los sistemas de registro externos, DLTs o RJTs, como le queramos llamar, pues se complementará lo que está almacenado en la wallet. Y luego pensando que tendremos que tener mecanismos de backup para cuando perdamos o nos roban el móvil,
que en el nuevo móvil se nos reconstruya la wallet sin que perdamos toda esa información que teníamos allí. Hay muchos retos todavía. Los algoritmos criptográficos, yo creo que esto no es de momento la novedad. Todavía no estamos con algoritmos postcuánticos, hay que ir pensando en ellos y es posible que eso surja, pero ahora mismo no tenemos ese tema claro. Ya os he explicado hace un ratito que la computación postcuántica la tenemos que adoptar, pero necesitamos también un tiempo para su despliegue. Esta wallet tiene una interfaz de usuario, la información de qué tipo de información se guarda, y al final este es un mecanismo de preservación de datos personales. Luego será muy importante lo que se defina en el marco de la normativa de protección de datos. Y luego, este es mi dibujo favorito de la cartera y de su contexto. Es decir, ¿con qué se relaciona la cartera? Con organismos nacionales, internacionales, con terceros que confían. En fin, esta es posiblemente la transparencia más importante o el diagrama más importante para entender bien con quién vamos a interactuar con la cartera. Y luego, esto ya entra un poco en el terreno de la política. Durante 2021, un poquito después de que se publicara el borrador, la propuesta de modificación del reglamento, se firmó un acuerdo entre la ministra de Innovación de Alemania y la secretaria de Estado de Digitalización e Inteligencia Artificial, Carme Artigas, que fue el primer instrumento de este tipo firmados, manifestando por ambas partes la importancia del desarrollo de las tecnologías asociadas a la wallet, en concreto a la gestión de la identidad europea. Esto posiblemente tuvo algo que ver porque España fue el primero o uno de los primeros países en desarrollar normativa de estandarización en el marco de UNE, el organismo de estandarización, respecto a lo que ha sido la base de los sistemas de gestión de identidad. El primer documento del estándar básicamente era el consenso de la terminología y las grandes pautas, pero es un gran paso teniendo en cuenta que, aunque se hagan los demás, eso ya es una base importante. Y eso posiblemente entró en la consideración de la ministra alemana Dorothee Bär. Sorprendió un poco en España un acuerdo parecido con Sirpa Paatero de Finlandia, porque se trataba también de colaborar en el desarrollo de una wallet. Los países nórdicos tienen un modelo de gestión de identidad diferente, allí se basa mucho en la identidad bancaria y en el sur de Europa se basa más en la identidad otorgada por el Estado, pero al final todos estos sistemas tienen que hacerse compatibles. Y realmente yo no tengo conciencia de que los grupos de trabajo con Alemania hayan dado visibilidad a España desde Finlandia, ni al contrario. O sea, no sé realmente estos dos acuerdos de Alemania cómo han funcionado en España. Pero bueno, quiere decirse que España está en la pomada, estamos en el radar. Yo participo en los grupos de UNE de estandarización de blockchain. Hay un grupo muy interesante sobre cómo gestionar y extraer evidencias digitales para poder presentarlas a juicio en caso de que sea necesario. Y, por supuesto, una parte clave muy importante en la gestión de identidad. Yo diría que dentro de lo que son los desarrollos de la estandarización, tenemos dos grandes bases de la estandarización, que son el ámbito de UNE, que engancharía con los estándares de ISO, y el ámbito de ETSI. También allí tenemos algunos especialistas españoles colaborando en la definición de los estándares de ETSI. Los estándares de ETSI suelen ir más directamente a la aplicación de los países miembros, y yo tengo mucha fe en que eso será de los primeros documentos que tendremos que analizar. Ahora mismo, lo más valioso de lo que tenemos es el outline que os acabo de presentar. De manera que con esto veis que he tocado dos temas muy, muy actuales, la computación postcuántica y el desarrollo de esa wallet de identidad en el marco de eIDAS 2. Hay mucho más que se podría hablar de computación postcuántica y mucho más que se podría hablar del reglamento eIDAS. Por ejemplo, una cosa del reglamento eIDAS que es una curiosidad,
la modificación del reglamento eIDAS dice que los browsers, los navegadores, deberán reconocer obligatoriamente los certificados de sitio web cualificados. Y esto hace falta decirlo porque, teniendo en cuenta que un prestador cualificado tiene un esfuerzo muy grande de superar unas auditorías, un organismo supervisor que le puede auditar en cualquier momento, tiene que hacer auditorías bienales y además tiene que hacer auditorías anuales para luego enviarlo a los fabricantes de los browsers, y de repente viene un señor que es un francotirador que trabaja en uno de esos browsers y decide que se carga a un prestador europeo porque le cae mal la manera en que los europeos gestionamos los certificados de servidor. Y eso ha pasado. O sea, le han quitado la confianza a un prestador español por unos criterios que, desde luego, no le han dejado ni siquiera la oportunidad de defenderse como si hubiera habido un juicio. Tú en un juicio te puedes defender, pero es que allí hay un señor que es como si fuera el juez Dredd, que es juez y parte, decide que hay que cumplir y decide que te castiga si no haces las cosas como a él le gustaría que las hicieras. Entonces, bueno, pues esto que parecería una tontería, que no hubiera sido necesario que hiciera falta, que en el reglamento eIDAS 2 se dijera que los navegadores tendrán que reconocer obligatoriamente los certificados de sitio web expedidos por prestadores europeos, pues ahora es un punto de controversia. Y este señor del juez Dredd pues también ha criticado ese tipo de mandatos, pero es como si un navegador no se tuviera que preocupar de la manera en que se rige la hora en un país. Cuando un fabricante de software, un sistema operativo, va a vender su software en España, pues tiene que saber en qué fecha del año se cambia la hora de verano, pues las idiosincrasias propias del sitio en el que prestas tus servicios. Pues una de las idiosincrasias en relación con la seguridad es que en Europa pues hay una preferencia de que los criterios de seguridad los marquen los estados y no las entidades privadas. Y entonces, bueno, pues hay también gente que está incluso apoyando esos argumentos de los navegadores de que no quieren someterse a ninguna legislación como pudiera ser el eIDAS 2. Bueno, como veis, aun sin tocar todos los aspectos que va a cambiar el eIDAS 2, pues siguen siendo unos cuantos y puntos de reflexión para lo que se nos viene, y ahora, desde luego, muy atentos a lo que se publique en Etsy, que dentro de nada ya va a dar las primeras pautas de cómo podría ser y cuáles serían los protocolos para el desarrollo de ese tipo de wallets. Recordar las fechas, seguramente a finales de este año vendrá la gran licitación, también se resolverán los concursos de los proyectos pilotos. En la primavera del año que viene tiene que cerrarse la legislación, es posible que en la primavera ya empecemos a ver resultados de los proyectos pilotos, y una vez que se publique el reglamento, un año después, los países miembros tienen que publicar sus wallets. En principio, cada país miembro publica la suya, ¿vale? Ya veremos qué compatibilidades hay entre unas y otras. Y ya con esto concluyo. Si hay alguna pregunta, pues estaré encantado de resolverla. Muy bien. Julián, pues dejaremos las preguntas para las sesiones en directo. Muy bien. Haremos ahí un convenio. Muchísimas gracias por tu presentación. Bueno, me alegro mucho de que haya ido bien.